Muy buenas, damos inicio a la presentación que corresponde a la propuesta de basurero inteligente y el ítem que vamos a trabajar aquí en esta presentación corresponde al diccionario de datos. El grupo está integrado por Lucy Basante, Jairo Patiño, Ginny Salamanca y mi persona Joyce Guardela. Para iniciar la presentación comenzamos diciendo que obviamente una vez que se terminan los diagramas, que hemos hecho todos los diagramas, se procede a catalogar la información vertida en los diagramas en lo que corresponde a un diccionario de datos. El diccionario de datos es una aplicación especializada acerca de los datos en lo que se llamaría metadatos. Lo que hace es recopilar y coordinar términos de datos específicos y confirma lo que cada término significa para las diferentes personas de la organización. Es una lista organizada de los datos utilizados por el sistema que gráficamente están representados por los flujos de datos y almacenes presentes sobre el conjunto de datos. En estos momentos lo que se hace es crear con los diccionarios se crean durante el análisis del sistema. Es una lista organizada, como estábamos viendo en la diapositiva, y esta entrada, ¿verdad? Las entradas son realizadas cada vez que se identifica un elemento y puede ser de tres tipos: flujos de datos, almacenes y datos elementales. Tienen como objetivo lo siguiente: validar la integridad y exactitud del diagrama de flujo que se ha hecho, proporcionar un punto de partida para desarrollar las pantallas e informes, determinar el contenido de los datos almacenados en los archivos y además desarrollar la lógica para los procesos del diagrama de flujo de datos. Ahora vamos a discriminar cada uno de las tablas que se está manejando para nuestro diccionario, que esta que estamos viendo aquí en pantalla corresponde a la tabla PORT, que es una información a registrar relacionada con los porcentajes de uso de los contenedores. Tiene unos nombres de campo, por ejemplo el ID port, que corresponde a una llave primaria, y lo que hace es manejar el índice de registro de lleno de los datos capturados por el sensor. Tenemos cons, que es un tipo de variable int, ¿verdad? Que corresponde al ID del contenedor de basura que presenta un cambio en su contenido. Tenemos las variables cont, que es de tipo dato para manejar date, perdón, para manejar la fecha que ocurre el suceso, el time para manejar la hora del suceso. Tenemos recont para manejar el registro que indique el contenedor se ha llenado, y tenemos las fechas y horas en que se vacía el contenedor. La siguiente tabla, ¿verdad? Que es la tabla cont, corresponde a la información a registrar relacionada con los contenedores. Esta tabla lo que hace es un registro, ¿verdad? Se encarga de lo que sería el registro del del almacenamiento de la información relacionada con los contenedores. Los registros se almacenan al inicio del funcionamiento del sistema. En la tabla anterior, que era la tabla PORT, lo que hace también es manejar lo que serían los porcentajes de uso de los contenedores, es decir, los registros de almacenamiento, cada vez que el volumen o lo que correspondería al porcentaje de uso del contenedor. Esa sería la tabla anterior. En esta lo que se hace es un registro, como lo muestra ahí, relacionado con contenedores, pero lo que se hace es que los registros se almacenan al inicio del funcionamiento del sistema. Aquí tenemos los campos IDCONT, que es el índice de registro de identificación de los contenedores, la GPCOM, que es una variable que lo que hace es los datos de datos coordenados gráficos del contenedor, y el ID, que es el identificador del personal del conector responsable de ese contenedor. En la siguiente podemos observar la tabla recall, que es la que se encarga de registrar la información relacionada con el personal de recolección de desechos. Aquí se hace un registro encargado del almacenamiento de la información relacionada con el personal de recolección de desechos. Los registros se almacenan al inicio del funcionamiento del sistema. Tenemos el campo ID record, que corresponde al índice de registro de identificación del personal encargado de la recolección de desechos. Tenemos el record, que es el número del documento de identificación. Tenemos el no record, el tree record y the record. Cada uno de ellos corresponde al nombre, cédula y dirección de habitación del recolector. La siguiente tabla corresponde al registro que se debe hacer con los posibles roles a desempeñar en el sistema. Se llama su nombre T-Roles, ¿verdad? Ella lo que hace es un registro encargado del almacenamiento de la información
relacionada con lo que serían los posibles roles a desempeñarse. Obviamente tenemos un ID, ¿verdad?, que corresponde al índice de registro de identificación de los roles en el sistema, el nombre del rol y el permiso que posee este rol. Tenemos la tabla usual, que es una tabla que lo que hace es registrar, ¿verdad?, que pueden los usuarios que puedan acceder al sistema. El registro encargado del almacenamiento de la información relacionada que corresponde con los usuarios que pueden acceder al sistema de información. Maneja el ID usuario, que sería el índice de registro de identificación de los usuarios al sistema, el NOM, el LOSO, COUS y el ID role. Simplemente lo que sería el nombre, ¿verdad?, el login que se le asigna, la contraseña del usuario y el rol al cual pertenece el usuario. En estos casos podemos observar el tipo de la variable, cuál es la llave primaria en este caso, cuáles no deben ser nulos y otras cositas que corresponden a las variables a trabajar. El uso de diccionario de datos no es más que el diccionario es ideal ideal es automatizado, interactivo, en línea y evolutivo. Para maximizar su potencial se debe vincular a varios programas de sistema para que cualquier modificación siempre esté actualizado. Se debe ver como una actividad paralela al análisis y diseño de sistemas. Muchísimas gracias.